Argentina. Muchísimo compartido. Así que vamos con la formación de Guaraní. ¿Quién va a decir la formación? Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. Ya estamos del Estadio Arsenio Rico para lo que será la prosecución de la fecha 8. Se enfrentan Guaraní y Cerro Porteño a través de Vibra Positiva en el TikTok y en el YouTube. Gracias a todos los amigos que se van conectando con nosotros en las redes sociales. Ya estamos listos, prestos para una jornada de vuelta épica del fútbol paraguayo. Y vos lo vas a vivir a través de Vibra Positiva. En los relatos de Carpiquijara, en los comentarios Julio Santos. En la voz móvil, el que tiene todo móvil, obviamente, Carlos Alcaraz. Tiene todo, una computadora humana es Carlos. Y ya está con nosotros también. Ahí saludo a todos los amigos que se van conectando. Lo vas a vibrar como si fuera que estás aquí en la cancha con nosotros. Gracias a Magic Café. Un rico café, está para un delicioso y precioso café, obviamente. Es Magic Café la mejor opción. También gracias a los amigos de Goldi Paraguay que están con nosotros. Gracias a Bodega La Facu. También a la Universidad Privada del Guairá. Acción Comercial. iPhone Cell. A todos los amigos que hacen posible nuestra gran transmisión Modo Radio. En vivo y en directo lo vas a vibrar como si fuera que estás aquí en la cancha con nosotros. Ya la bienvenida al comentarista de la jornada de hoy, Julio Santos. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Julio? Buenas tardes, Piqui. Acá emocionado por el partido que se viene. Y se viene un partido clave por luchar el campeonato entre Guaraní y Cerro Porteño. Estamos listos, ya en la antesala de lo que va a ser el partido. Buenas tardes, Carlos Alcaraz, ¿cómo te va? Móvil, Bodega La Facu con Carlos Alcaraz. ¿Cómo estás, Piqui? Julio, un saludo a toda la audiencia de Briva Positiva. Es un placer estar acá presente en el Estadio Arsenio Rico para vivir lo que va a ser el partido entre estos dos grandes de fútbol paraguayo, Cerro Porteño y Guaraní. Un partido muy clave para la lucha del campeonato. Estamos listos nosotros también del Estadio Arsenio Rico. Tenemos la conformación del equipo de Cerro Porteño y también de Guaraní. Vamos primeramente con Guaraní, de la voz de Carlos Alcaraz. Tenemos el conjunto aborigen que sale al terreno de juego de esta forma. Con mucho gusto, Super Piqui. El equipo de Guaraní, el equipo de Víctor Benay va a salir a la cancha con una formación de 4-4-2. En el arco, Aldo Pérez con el número 30. En la línea defensiva, de lateral izquierdo, el número 3, Asides Barbote. La pareja de defensas centrales, número 5, Mario López. Número 4, Sebastián Saracho. Y de lateral derecho, Alexandro Maidana. En el medio campo, dos carrileros. De carrileros por izquierda, el número 2, Alcide Benítez. El número 7, Enzo Mansur. El número 36, Luis Martínez, el capitán del equipo. Y por carrilero por derecha, el número 26, Diego Fernández. Y como pareja de centro delantera del Club Guaraní, del centro por izquierda, el número 9, Iván Ramírez. Y delantero por derecha, el número 32, John Sánchez, el ecuatoriano. Ahí pasaban los 11 que dirige técnicamente Víctor Bernay, de la voz de Carlos Alcaraz, en una presentación de Magic Café. También tenemos los 11 que dirige técnicamente Diego Martínez, de la voz del comentarista de la jornada de hoy, Julio Santos. Sí, el Cerro Porteño formará con 4-4-2. En la portería estará Martín Alexis Arias. En la línea defensiva estarán Fabricio Domínguez, Matías Pérez, Lucas Quintana y Blas Rivero. En el medio campo estará compuesto por Federico Pachi Carrizo, Marcelino, que hará su debut, Robert Piris Damota y Juan Manuel Iturbe. En la delantera jugarán Luis Totina Amarilla y Sergio Araujo. Los 11 que dirige técnicamente el argentino Diego Martínez, que decía que Cerro compite. Así fueron las palabras de Diego Martínez luego del partido por Copa Libertadores el otro día, donde cayó Cerro Porteño ante Estudiantes. Estamos listos, estamos prestos para una jornada de vuelta que nos trae hasta uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol paraguayo, obviamente, el Club Nacional, donde oficia el local Guaraní, en este precinto, donde corrieron tantas anécdotas, obviamente, en su momento, allá por el 2014, y se pudo haber consagrado campeón de la Libertadores. Quedó como subcampeón el Club Nacional de Paraguay. Gracias a todos los que están en sintonía. Ahí a Diego Abogado, MSN11, gracias por los likes. También a User, que está en sintonía, Manuel Pucheta. A todos los amigos, vamos con los likes, que es lo más importante, el objetivo de llegar a los 5.000 en este primer tiempo, para superar los 10.000 en la segunda mitad. Gracias a todos los que están en sintonía.
Carlos Alcaraz, un capo, dice. Gracias también a todos los que están en sintonía, vibrando con nosotros. No muevan mucho la mesa, muchachos, que se nos cae todo. A los amigos quienes viven, sienten y disfrutan, lo que tienen que hacer ahí, lo que están de nuevo allí a través del TikTok, es darle tap a la pantalla, que es la nueva temática. Y en el YouTube también la posibilidad de darle like y de compartir. En instantes se van a venir al terreno de juego los protagonistas. Cerro Porteño, que cruzó nada más, parece que hasta el calentamiento hizo la nueva olla. Y ahora están viniendo los suplentes. Cruzaron la vereda nada más, pasaron. Diego Martínez en el medio del campo. Está pasando Diego Martínez por el medio campo. Los suplentes que van ingresando. Y Cerro que se vino cruzando el Sol de América, Nacional, y ahora ya está en el terreno de juego, Julio. Así es, Vicky. Un Cerro Porteño que en los últimos 14 partidos contra Guaraní salió 7 veces victorioso. Guaraní consiguió 4 victorias y en total suman 3 empates en los últimos 14 partidos. Si hablamos del historial histórico, se han enfrentado 304 veces, o sea que este sería el partido número 305 entre ambos. Y el historial favorece a Cerro Porteño, que cuenta ya con 136 victorias y hablando de empates cuentan con 80 y Guaraní solamente cuenta con 88 victorias. Ahí está el dato estadístico también, que lo tiene todo Carlos. Carlos Alcaraz, allí que va a estar oficiando también en la jornada de hoy. En Vibra Positiva, el medio de comunicación que nos acerca a vos. En instante más se va a venir el desarrollo del buen fútbol, obviamente, fútbol de primera división paraguayo. Vos lo vas a vibrar como si fuera que estás aquí en la cancha con nosotros. Hay que decir también que Guaraní viene motivado después de la goleada que le metió a Olimpia. 4 goles contra 0 en Ciudad del Este. Es cierto. Y viene invicto también. Y además que ya hace 4 partidos que Guaraní no conoce ni el empate ni la derrota. Y Cerro Porteño viene tocado por la derrota ante Estudiantes de la Nueva Olla el pasado miércoles por Copa Libertadores. Y este es un partido clave para Cerro Porteño, porque va a ser la antesala lo que va a ser el partido por Copa el próximo día miércoles. Evidentemente Cerro va a estar concentrado en el próximo partido contra Estudiantes en la vuelta en Argentina, en Buenos Aires, pero querrá mantener la punta y seguir mandando en la cima del fútbol paraguayo. Me sorprende que Martínez no lo ponga Cecilio. Es cierto, por ahí ya se cansó también de lo que viene reclamando la gente, que insiste en que ya no juegue. Cecilio Domínguez, Cecilio Domingo como buen jugador se la tiene que levantar. Cecilio Domínguez, que fue muy fuertemente criticado por la hinchada azulgrana en estos últimos partidos, y es evidente porque ha tenido un mal nivel durante todos estos meses. Y algo para mí muy raro todavía, que ni por si acaso Gatito Fernández tenga minutos en este equipo. Eso ya va a ser recurrente no verlo a Tito Fernández en el arco. Creo que es muy difícil que Gatito vuelva a conseguir su lugar porque el arquero Martín Arias ya se ha ganado su lugar hace tiempo debido a que ha tenido un muy buen partido con el Ciclón y ha evitado muchas veces la derrota de su equipo gracias a sus atajadas. Y es un arquero que tiene mucha confianza, tiene mano a mano por sobre todo. Bueno, ustedes lo van a vibrar como si fuera que están en la cancha. Obviamente se va a venir el instante más los protagonistas al terreno de juego. Agradeciendo a Goldie Paraguay que está con nosotros. También a Magic Café, Sion Comercial, iPhone Cell, la Universidad Privada del Guairá, y Bodega La Facu, la República de Ceballos, donde no hace falta llevar útiles, solamente hay que cargar la mochila. Es Bodega La Facu. Y hay que marcar asistencia. Está todo listo, en instante más se van a venir los protagonistas al terreno de juego. Están llegando los de Guaraní, Cerro ya se ubicó. Y Guaraní lo hace todo muy lento. Y todo el protocolo, esto no va a arrancar a las 18:30. Le agradeceríamos a la gente que nos dé sus predicciones para el partido de hoy. Totalmente, a ver, ¿qué opina la gente el día de hoy? ¿Cómo terminará el compromiso? Mucho optimismo la gente de Guaraní, que es supremacía en esta jornada. Un solo punto de diferencia en la clasificación. Cerro Porteño 17 y Guaraní 16. Guaraní tiene la gran oportunidad de estar en la cima si es que logra ganarle a Cerro Porteño el día de hoy. Ahí los protagonistas van derribando el terreno de juego. Se va a venir el instante más. Cerro Porteño, Guaraní, Cerro Porteño. Prosecución de la fecha 8 del fútbol de primera división paraguayo. Hoy lo vas a vibrar como si fuera que estás aquí en la cancha con nosotros.
sumando más cantidad de likes ahí en la transmisión. Hay que apretar así. Toca la pantalla. Ya los protagonistas en el terreno de juego. El aplauso del hincha del público de Guaraní. Y no veo mucha presencia de la hinchada de Cerro por lo que puedo observar. Poca hinchada de Cerro realmente. Guaraní es local en el Arsenio Irico. Atendiendo que también Cerro tiene la prohibición de la hinchada y de ocupar un sector de la cancha en 2 fechas. Tanto de local como de visitante. Ahora se cumple la fecha donde Cerro Porteño no puede meter a la hinchada, a la barra por sobre todo. Y está prohibido ese sector del estadio. Entonces, una parte ahí en preferencias corresponde a Cerro Porteño. Guaraní que está copando todo el recinto del Club Nacional donde oficia de local. Y los protagonistas se van saludando, el saludo protocolar. En instante más se va a sentir vibrar y disfrutar la emocionante y apasionante fecha 8 del fútbol paraguayo. Sí, Carlos. Se saludan los jugadores. Se están saludando, sí, el saludo protocolar en este instante está aconteciendo. Gracias a todos. Vamos con los likes, gente. Hay que presionar la pantalla, por ahí a los que lo saben. Hay que darle tap en la pantalla y esto hay que ir compartiendo también en las distintas plataformas. Estamos también en el YouTube, gracias a todos los que están a través del YouTube de Vibra. La foto protocolar, Sí, Julio. la foto protocolar de siempre. Ahora sí, la foto que quede para el recuerdo del Cerro Porteño primeramente. Instante más, va a pasar también Guaraní. Y ya estamos encima de la hora, queda 1 minuto. 1 minuto y todavía no empezó el partido. Todavía ni están en sus posiciones. Es que toda esta cuestión lo tomaron con mucha calma ambos equipos para introducirse al terreno de juego. Y que sorprende la tranquilidad que tienen los jugadores Cerro Porteño de pulsar solamente acá para entrar a la cancha. Cerro Porteño ganó el último encuentro entre ambos del torneo a partir del año pasado, fue 2-0, victoria para el Ciclón, y Guaraní también ganó el suyo en la fecha número 7 y en la fecha 18 lo ganó Cerro. El empate fue la última vez que empataron, fue en el torneo a partir de 2024. El encuentro que más se recuerda entre estos dos fue el pasado 2-2 que definió el campeonato en 2022. Ahora me pueden confirmar cómo está como con el audio. Si ahora suena mejor, creo que sí. Ahora creo que sale mucho mejor. A ver si me confirman eso. Gracias a Carlos Benítez. Si es que se escucha mucho mejor ahora, sería fantástico que nos indiquen así. Va a arrancar el partido un instante más. Muchos hinchas cerristas, fanáticos estarán ahí en el directo, me imagino. Bueno, se van a venir los protagonistas en el inicio del partido. Esto va a arrancar. Vamos a ver Cerro. Ahora que tal como estamos con el audio, ahí sí retornamos. Vamos a ver. Ahí sí mejoró. Mueve Cerro, Piqui. Cerro Porteño dará el saque inicial. Va a arrancar el partido. Cerro Porteño, Guaraní, Guaraní, Cerro Porteño. A través de Vibra Positiva en el TikTok y en el YouTube. Se va a poner en marcha los primeros 45 minutos de puro fútbol. Bueno, vas a vibrar a través de Vibra Positiva en el TikTok y en el YouTube. Toda la hinchada de Guaraní alentando. Y ahora sí, el audio está mejor. Gracias a toda la sintonía. Vamos con los likes, gente, de la pantalla. El top correspondiente a la pantalla. Ahora sí, va a llegar a los 5.000 el objetivo del primer tiempo. Eso depende de cada uno de ustedes. Vamos a ver Cerro Porteño, Araujo frente al balón. El pistazo inicial se pone a rodar el objeto más preciado del mundo y el planeta entero. Es el balón que corre en el escenario deportivo del Club Nacional donde oficia el local Guaraní. Está en marcha ahora Cerro Porteño de Guaraní. Comenta, opina Julio Santos, arrancó el partido. Así es, Piqui, arrancó el partido. Vamos a ver quién da el primer golpe. Vamos con los likes, gente. A ver si van allí en sintonía también. Muchísimas gracias a todos los que están a través de Vibra Positiva en el TikTok y en el YouTube. La tiene Guaraní, sector defensivo ahora. Y está pisando la pelota, Espínola. Jugando con el arquero del Aborigen. Que aparece en este partido es Pérez. Jugando con López, la salida del Club Guaraní en el fondo. Arrancó el partido en una presentación de Magic Café. Si querés un rico y delicioso café, es Magic Café la mejor opción para tu lugar de trabajo. Una máquina que hace el café instantáneo y delicioso. Es Magic Café, gracias a todos los que apoyan Vibra Positiva. Salida lateral, frontera de terreno, sector izquierdo corresponde al Aborigen. Arrancó el partido. Estamos en los primeros instantes del compromiso. Guaraní que quiere la pelota ahora por el sector de Cerro Porteño. El territorio azulgrana jugando el Aborigen. Ahí va avanzando Barbote. Se va conectando ahora con Alcides Benítez.
Dejó Mansur. Aprovecha y pica esa pelota ahora Araujo. El Pachi recibe una falta. En 3/4 de cancha, territorio azulgrana. Tiro libre que corresponde a Cerro Porteño, Julio. Así es, Vicky. Por ahora, Guaraní está teniendo la posesión de la pelota. Recién empezó esto, es cierto. Cerro Porteño no encuentra el rumbo aún. Está tocando Pérez. La salida de la azulgrana, sector derecho ahora. Ahí va avanzando el ciclón. Jugando por la zona derecha. Ahí está Domínguez, el uruguayo. De Pérez para Arias. Y este para Quintana que va llevando el envío. Recibió, salió a pivotar allí. Patín, jugó Robert. Recupera el aborigen ahora. Frontera de terreno donde recupera el conjunto azulgrana. Allí está jugando Federico El Pachi. Carrizo. La apertura de juego por derecha. Va avanzando Cerro. Se pierde el balón. No hubo contención. Ahora salida lateral por izquierda. Corresponde al aborigen. Julio. Así es, Vicky. Un Matías Pérez que se lo ve bien a Matías Pérez. En el último partido es muy querido por los hinchas de Cerro Porteño, Matías Pérez. Va luego de lo que fue igual el otro día. Sí, lo del pero- penal, pero ya fue. Son jugadas que ocurren, que no se pueden evitar. Está tocando Tondina amarilla. Por el sector del medio campo recibe la falta. Habrá tiro libre, va a responder el conjunto de Cerro Porteño. Mitad de terreno por derecha. Tiro libre para el Ciclón de Barrio Obrero. ¿Cómo están los bancos de suplentes, Carlos? Tenemos el banco de suplentes. Rápidamente hay un repaso de los suplentes del conjunto aborigen. Marino Arzamendia, el de arquero 31, con el número 31. Con el número 10, William Mendieta. Con la número 14, Paul Riveros. Con la número 15, Thiago Servín. Con la número 17, Richard Torales. Número 18, César Niño. Número 19, Luis Ayala. Número 22, Lucas de Jesús Gómez. Número 25, Giovanni Gómez. Número 27, Fernando Román. Número 35, Alan Pereira. Número 37, Juan Pérez. Gracias. Carlos, se viene Cerro, sector derecho. Ahora el envío, la magia es de Fabricio Domínguez. Lanza de pierna zurda, el envío buscando el área. Segundo palo, Araujo la bajó. La marca en el cierre defensivo de Margote. Hace rebotar esa pelota. En Araujo, habrá saque de arco. Ya se anula la acción, hay falta. En ataque de Cerro Porteño. Tiro libre defensivo para el aborigen. Llegó el Ciclón, Julio. Así es, Vicky. Los suplentes de Cerro Porteño son Gatito Fernández con la 25, 33 Rodrigo Gómez, 36 Carlos Zárate, 17 Gabriel Aguayo, 5 Jorge Morel, 20 Wilder Viera, 32 Nelson El Seche, 28 Alexis Fariña, 40 Amin Cristaldo, 10 Cecilio Domínguez, 31 Ignacio Licea y 27 Jonathan Torres. La pelota por izquierda dice Cerro Porteño. Va atacando con Blas Riveros. El pecho que aparece allí en el área de Sergio Araujo. Está rechazando para Bote. Recupera a Robert Pérez la bota. Es con falta, habrá tiro libre. Defensivo, va a corresponder al aborigen ahora. Estamos también a través del YouTube de Vibra, donde dice Huerti. Hola, buenas tardes, saludos desde Argentina. Saludos grandes a Huerti. Nuestro usuario también que se suscribió a Vibra Positiva en el YouTube. Gracias a todos los que están en sintonía. Arrancó el partido. Primeros instantes del compromiso, primeros 5 minutos del fútbol. Aquí desde el estadio Arsenio Rico del Club Nacional, donde oficia el local el Club Aborigen Guaraní ante Cerro Porteño.